Perfecto. Entonces, Reinaldo, un gran placer, un gran honor. Muchísimas gracias. Yo sé que hay muchas personas hoy que están muy interesados en saber más sobre su ponencia, así que adelante. Bueno, vamos a ver si logro en Windows. Sí. Si logro Ajá, casi, encontrar. casi, casi. Bueno, No. no. Sí, porque yo no. Nos vemos a nosotros, que ya es bastante. Así que debe ser no en window, a lo mejor es en screen. Ah, sí, está en el Está chat, en las screen. instrucciones. A ver, vamos a leerte las instrucciones. A ver. Pero no veo. No, también somos nosotros. Entonces, if you stop sharing and then try again, um, Entire entonces la screen. presentación debe estar en slideshow, ya de antemano. En el menú, ir a la pestaña presentación de diapositivas. Ujú. Yo lo tengo aquí en mi pantalla, pero no Se abre creo una que se vea. ventana y se debe marcar la segunda de las opciones en la parte izquierda, luego aceptar. O si no, si me puede mandar el PowerPoint, yo puedo desde aquí también. Es Sí, otra no, opción. pero es muy pesado, entonces eso Sí. va a ser. Aquí yo lo estoy viendo ya. Vamos a ver ahora. ¿Ahora? Sí, 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 muy perfecto. bien. Ok, bueno. Sí, ya. Es que parece que lleva un tiempo para aceptar el PowerPoint. Ok, bueno, ¿se ve bien entonces toda la pantalla? Todo Sí. perfecto. ¿Pantalla completa? Ok, No ahora voy a hacer como, una no como pequeña prueba. slideshow, no es como slideshow, pero se ve No está bien, como slideshow. pero se A ver ve. si pasa. ¿Está pasando? No, No. todavía no. Ajá. Entonces, si lo pones en slideshow, Sí, está. Aquí lo tengo en slideshow ah, en mi pantalla. Lo que hay que ver es que se les vea. Yo aquí lo estoy pasando. no, El no está. problema es que cuando uno da slideshow, se abre otra pantalla que no es la que se está compartiendo. Por eso se está pasando en la computadora, pero Jitsi no está compartiendo esa nueva ventana que crea el PowerPoint. Se queda Ujú. en el PowerPoint sin slideshow. ¿Qué me recomiendas? ¿Cerrar el PowerPoint, volver a abrirlo? Puede ser desde esa versión que no es slideshows, ir marcando las diapositivas que están en el lateral izquierdo para no complicar más la Sí, presentación y ellas van pasando y lo vamos A viendo. ver, aquí van pasando. ¿Ahora? sí, ¿Sí? sí, Ok. Sí. Bueno, entonces lo hacemos así. perfecto. Muy bien. Eh, pues bien, bueno, me dicen cuando comience Cuando quieras. y lo hacemos Estamos de esa manera. muy bien. Muchas gracias, Renaldo, por estar aquí. Bien, muchísimas gracias a ustedes, a Par y a Tony por esta invitación, por la oportunidad de compartir con los demás participantes, por el interés por escuchar estos temas que yo investigo sobre la historia ambiental de Cuba. Me motivó también un poco los comentarios de Tony sobre la historia, ¿no? Pero bueno, eso llevaría a otra conversación. Por mi aproximación a la historia ambiental, me gusta mucho un enfoque material de la historia también, que pienso que es muy necesario, ¿no? Aparte de los temas, por supuesto, de la ideología y sobre todo esa idea de entender la historia, ¿no? Y creo que eso me ha llevado a mí a transitar, a trabajar los temas de historia ambiental. Como todo tipo de historia, es decir, tiene muchísimos antecedentes. Simplemente voy a mencionar algunos. En el caso de historiadores cubanos o que se han dedicado a Cuba. Luego hay muchos temas que me pueden preguntar sobre si alguien quiere un poco más detalles que la historia ambiental,
a qué se dedica, etcétera. Bueno, yo utilizo ejemplos como Fernando Ortiz. Es idea genial utilizar el tabaco y azúcar para interpretar la historia de Cuba y el contraste entre estos dos cultivos y sus implicaciones sociales y de otro tipo, ¿no? Sociológicas en Cuba. Juan Pérez también de muy importante para este tipo de estudios, quizás desde la visión de la geografía humana, también influyó mucho en esa generación, desde mediados del siglo hasta la década del 60 y del 70. Antonio Jiménez, como geógrafo, es muchísimos estudiosos sobre Cuba que han utilizado estos enfoques que dan mucha importancia a la relación con el espacio, con los territorios, con el lugar. Y en ese sentido sí coincidiría un poco con esa historia local. A mí siempre me llama la atención, por ejemplo, que cuando uno va a muchas de las historias locales, lo que se trata como geografía son más bien los acontecimientos políticos, algunas cuestiones sociales, pero muchas veces no una relación vital con el medio en que están esas localidades, por ejemplo, que sería muy importante, de dónde viene el agua, cómo ha cambiado el uso del agua, cómo ha cambiado el uso de la energía, cómo ha cambiado la relación con los animales, etcétera. Es decir, hay muchísimos temas de la historia ambiental local que pueden ser trabajados desde este enfoque. Bueno, Levi Marrero también, en su condición de geógrafo final, pues interés por la historia socioeconómica, los temas de la tecnología, con ese epígrafe que también ha sido muy influyente sobre la muerte del bosque. En los últimos años tenemos diferentes estudios. Un segundo, voy a apagar el aire porque así se va a escuchar mejor. Tenemos diferentes estudios que tienen que ver con temas de historia ambiental publicados fuera de Cuba, algunos en Cuba. Y por supuesto todos estos temas del clima han sido muy importantes para esta perspectiva. También la influencia sobre las transformaciones, los cambios ambientales del sistema de plantación, desde obviamente desde el periodo colonial hasta el presente, porque el azúcar, como todos sabemos, ha sido prácticamente el eje central de la historiografía cubana en muchos aspectos. Otros temas como las implicaciones ambientales de la revolución cubana. Aquí pongo un ejemplo de un libro que no es exactamente un libro de historiadores, pero bueno, tiene que ver mucho con la historia económica, con la interpretación de ese periodo. Y ahí incluyo uno de mis libros, mis trabajos más recientes, que es como una historia ambiental de Cuba durante el periodo de la Guerra Fría, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hasta el periodo especial, que me parece que son libros que no es exactamente un diálogo, pero bueno, hay diferencias notables entre estos enfoques. Por ejemplo, en mi caso, parto de un periodo anterior para entender lo que ocurre después durante el periodo revolucionario, a partir de muchos de los debates que existían en ese momento previo. Y así, bueno, podría citar otros muchos trabajos, algunos que tienen que ver con el Reino Unido. Tuve la oportunidad de participar en un documental y en un libro que hicimos hace ya algunos años, Michael Cannon y Jim Stopp y John Curry Machado, que trabajaron en este proyecto con varios colaboradores cubanos. Bueno, los trabajos de Helen Jaffe, que como sabemos está trabajando mucho las cuestiones del cambio climático en Cuba, los temas de la energía. Este libro de Gustav Sederloff, reciente, sobre las cuestiones acerca de la energía. Entonces, bueno, en mi trabajo en particular me he centrado originalmente en los temas de los impactos de la industria azucarera. Estas investigaciones comenzaron en el periodo especial. Yo venía de una familia del ámbito de las ciencias agrícolas, de las ciencias naturales, y mi formación había sido como historiador, y fue en ese momento
cuando comprendí en el periodo especial la necesidad de cambiar el enfoque sobre lo que había sido la historia del azúcar en la historia de la incidencia de la industria azucarera en la historia de Cuba, de ver no solo todo lo que le debía Cuba al azúcar en medio de ese gran colapso de la agroindustria que ocurre durante el periodo especial, sino cuánto había perdido Cuba debido al azúcar en términos ambientales, cuáles habían sido las consecuencias de esa expansión azucarera, cómo había transformado los territorios, cuáles fueron las consecuencias a corto y largo plazo, que puede ser un tema, por supuesto, a desarrollar por las diferentes historias locales del país donde intervino, donde ocurrió esa expansión azucarera en diferentes oleadas desde el siglo XVII hasta inicios del siglo XX. Y esos fueron mis investigaciones iniciales alrededor de la industria azucarera, una serie de temas poco tratados dentro de la historiografía, digamos, que se había hecho con un enfoque más económico, más social, sino viendo más bien tratando de ver cuáles eran esas implicaciones ambientales. Luego tuve la oportunidad de participar en proyectos internacionales comparativos acerca de temas como las fronteras de mercancías, por ejemplo, la segunda esclavitud, que realmente amplió mi visión sobre lo que significó o cuál es el lugar de Cuba dentro de esa larga historia del azúcar o del sistema de plantaciones en las Américas y a nivel global. Y creo que esto es algo importante también, es decir, cómo se enriquece la historiografía cubana a partir de esos enfoques comparativos con procesos similares que ocurren en otras regiones, en otros países, en el propio continente americano, y enriquecerse de esos debates que se han ido dando. Ahora voy a hablar un poco de algunos de los hallazgos en mi investigación y de por qué pienso que es importante la historia ambiental dentro de ese largo recorrido de la historia azucarera de Cuba, pero sobre todo voy a hablar de un tema que es mucho menos trabajado, menos conocido, que es la historia de la ganadería y de los animales. En la historia ambiental en los últimos años ha habido como un despegue de los estudios o del interés por el estudio de los animales o los estudios animales o la historia animal, como se le llama. Y creo que ha sido una de las consecuencias de esa superespecialización de la historiografía en la industria azucarera, el olvido de otras áreas muy importantes para la construcción territorial en Cuba y que tiene grandes implicaciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y que han sido soslayados en general por la historiografía, por ese peso tan grande de la industria azucarera. Aunque mi investigación comienza en los inicios de la introducción de la caña de azúcar, aquí estoy poniendo un mapa de principios del siglo XIX, que es cuando realmente comienza ese proceso de expansión y de ocupación del espacio cubano por el azúcar, más allá de la región de La Habana, que fue la región pionera de ese sistema de plantación en Cuba. Y aquí yo creo que es muy importante ubicar el caso de Cuba dentro de esa larga historia de la plantación, por ejemplo, comparada con la plantación en las Antillas británicas o en Haití. El momento en que ocurre ese auge de la plantación esclavista en Cuba durante el siglo XIX, que hace que ocurra en medio de una transición socioambiental, que es el proceso que permite la revolución industrial de obviamente la utilización de las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías, pero también de los combustibles fósiles. Es decir, que ese proceso de expansión de la industria azucarera en Cuba ocurre en una nueva etapa y lo que he estado investigando en los últimos años junto a otros colegas también es realmente que Cuba tuvo un papel clave en lo que podríamos denominar el nacimiento de la agroindustria o de la agricultura industrial en los trópicos. Es decir, en un contexto diferente al que había ocurrido en las Antillas, en el resto de las Antillas, en el Caribe, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, durante el auge de la plantación. Eso permite que en Cuba
los patrones de crecimiento de la producción de azúcar fueran completamente diferentes. Por ejemplo, Cuba obtiene la producción de Haití alrededor del año 1826. Sin embargo, en las próximas 6 décadas, esa producción se incrementa 10 veces. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, un rol fundamental lo tiene la tecnología, esas tecnologías industriales que se empiezan a incorporar en las máquinas de vapor, los ferrocarriles que cambian las condiciones de producción y permite que con menos cantidad de esclavizados en Cuba se produzca mucho más azúcar y, por supuesto, conectado a la expansión del mercado capitalista mundial, Inglaterra y sobre todo los Estados Unidos, que son elementos, por supuesto, muy importantes para entender la evolución posterior de Cuba y cuál fue ese momento específico en que ocurre ese gran salto de la producción azucarera en Cuba, que, como les decía, creo que fue el inicio de la gran agroindustria en el trópico. No hubo ningún territorio probablemente a nivel global en muchos aspectos, incluyendo el sur de los Estados Unidos o Brasil, que fueron otras áreas de esta segunda esclavitud, que tuviera ese nivel de especialización o de introducción de las nuevas tecnologías como lo tuvo la gran zona azucarera del occidente de Cuba en esos momentos. En cuanto a extensión de líneas de ferrocarril, en cuanto a cantidad de máquinas de vapor, en cuanto al uso de los barcos de vapor, por ejemplo, que significa parámetros completamente nuevos. Por ejemplo, en cuanto a la importación de combustibles fósiles, fíjense Cuba como es el primer destino de los combustibles fósiles exportados hacia América desde el Reino Unido en el siglo mediados, según un poco más, 1864 aproximadamente, a partir de esta gráfica. Es decir, independientemente que el motivo fundamental, el uso de la energía, del combustible fundamental provino de los propios bosques cubanos en ese momento, al mismo tiempo se empezó a importar carbón mineral en gran escala, que no tiene comparación con otros territorios de plantación en las Américas en esos momentos. Obviamente los Estados Unidos tenían sus propias fuentes, otra historia. En fin, yo creo que son elementos muy importantes y obviamente la relación con los Estados Unidos, esta complementariedad que se va dando de la economía cubana, que se especializa cada vez más en azúcar para exportar a los nacientes, a los Estados Unidos de la costa este, sobre todo del nordeste, y la importación hacia Cuba de gran cantidad de producciones, incluyendo alimentos, tecnologías desde los Estados Unidos, maderas, por ejemplo, desde los Estados Unidos. Muchas veces la gente, hay que tener en cuenta esta cuestión de la escala territorial. Mucha gente hoy en día le parecería impensable pensar que durante este periodo Cuba fue el primer socio comercial de esos Estados Unidos originales, muy por encima de países como Brasil o México, de mucho mayor tamaño que Cuba durante todo ese periodo, tanto para la exportación hacia los Estados Unidos como para la importación de ese país. Y eso, obviamente, en lo adelante tendría grandes consecuencias desde el punto de vista ambiental. En muchos sentidos, por ejemplo, en la alta dependencia de la importación de alimentos, y muchos de los intelectuales o científicos de la época ya desde un momento muy temprano comenzaron a llamar la atención sobre esa alta dependencia de Cuba en la importación de productos básicos a causa de que el país se centraba básicamente en la exportación de azúcar, algo de tabaco y café durante un periodo muy corto. Esos son temas importantes. También toda la cuestión de la crítica ambiental. A veces pensamos que la crítica ambiental es más contemporánea, pero realmente en forma paralela a estos procesos, y eso tiene que ver mucho con la investigación que hice sobre todo el proceso de destrucción de los bosques cubanos, de la transformación ambiental, que realmente paralelamente a la crítica a la esclavitud, por ejemplo, como sistema de trabajo forzado, hubo una crítica ambiental muy importante. Por ejemplo, esta idea de que los suelos de Cuba se estaban explotando como una mina a cielo abierto, toda la desaparición de gran parte a causa de la desaparición de los bosques cubanos, la creciente degradación de los suelos, de un sistema transhumante de cultivo que ocupaba un territorio y lo abandonaba en un corto número de años para repetir el proceso en tierras, entre comillas, nuevas, ¿no? O tierras cubiertas de bosque.
Ahora bien, muchas veces se pierde de vista que esto fue una historia que al menos hasta la década del 70 fue una historia que se concentró más en la mitad occidental de Cuba. Aquí vemos un mapa agrícola del año 1864 y aquí vemos muy claramente esa idea de Pérez de la Riva de una Cuba A y una Cuba B. Para toda esa historia sobre la región oriental, por ejemplo, que nos han hablado aquí en el panel anterior, es muy importante tener en cuenta esa diferencia, esa gran división, esa gran divergencia que va ocurriendo entre el occidente y el oriente como producto de este mismo proceso de expansión de la agroindustria moderna. En la zona oriental mucho más vinculada aún a la ganadería, y por eso es muy importante ver los cambios que van ocurriendo en la ganadería también en estos momentos, porque no es una ganadería estática, y hay grandes transformaciones paralelas a ese mundo del azúcar que hay que tener en cuenta, tanto en las zonas azucareras como en las zonas que podemos considerar predominantemente ganaderas o zonas cafetaleras que estaban en la mitad oriental de Cuba. Hay un proceso muy importante que es toda la transición de los sistemas tradicionales de crianza abierta hacia los sistemas de los potreros en el siglo XIX. Todos estos son procesos que ocurren también en otros lugares, por ejemplo en Jamaica desde el siglo XVIII, y es muy importante tener en cuenta cómo van cambiando estos sistemas ganaderos de forma paralela durante este siglo. Y hay que decir que toda la expansión del azúcar afectó de diferentes maneras a todas estas zonas ganaderas del país, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. El aumento de la introducción de las máquinas de vapor, de la fuerza del vapor en general, las máquinas de vapor o los ferrocarriles tuvieron un impacto muy importante en la demanda de animales de tracción. Y por supuesto, esto tuvo una implicación para esas zonas que dependían mucho más de la ganadería. Estos sectores ganaderos en el centro-oeste del país, sobre todo, hicieron esfuerzos por mejorar los sistemas ganaderos a través de la transición al potrero, a través de la introducción de pastos, de nuevos pastos, por ejemplo, gramíneas de origen africano, para mejorar la alimentación del ganado, a través de la importación de animales de nuevas razas, que habían sido creadas sobre todo en el Reino Unido como parte de la revolución agrícola del siglo XVIII, más especializadas en producir carne, en producir leche. Es decir, eso fue una innovación tecnológica importante en aras de aumentar buscar una alternativa a los animales de tracción con animales más dedicados a la alimentación. Sin embargo, debido a ese auge de la plantación y de la economía agroindustrial en el occidente de Cuba, estos esfuerzos fueron afectados por la gran importación de productos de origen animal que se hacen para el alimento de las grandes dotaciones del occidente cubano. Hay algunas en el oriente también, pero sobre todo del occidente cubano, como la importación de carne salada o tasajos desde Sudamérica, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, y también la gran importación de cerdos y productos derivados y también de otros productos de origen animal desde los Estados Unidos, que realmente afectan la formación de ese mercado interno y van creando una diferenciación cada vez más grande entre la opulencia del occidente y el declive, digamos, de estas economías ganaderas del centro oriente de Cuba. Fíjense aquí este mapa del 1870 en Estados Unidos, cómo ponen a Cuba en forma de hot dog. Generalmente es la creencia que la principal alimentación en Cuba era la carne de cerdo, pero realmente del siglo XIX al XX, gran parte del mercado de la carne o los productos del cerdo en Cuba está dominado por los grandes mataderos en los Estados Unidos, en Cincinnati, en Chicago, por ejemplo. Esos son elementos que hay que tener en cuenta porque uno de las grandes explicaciones del auge de la economía azucarera en Cuba es la de las ventajas del mercado libre y realmente, o del comercio libre, digamos, del comercio libre, pero esto habría que verlo de forma relativa, a quién beneficia, a quién perjudica toda esa política de comercio libre del siglo XIX, que obviamente estaba
en función de los intereses azucareros por una cuestión muy simple. A ellos les interesaba importar mucho para poder exportar todo el azúcar que fuera posible. Por tanto, todas esas importaciones fueron afectando a otros sectores de la economía en beneficio, y eso hay que verlo como parte de esa transición de Cuba, de la transición agroindustrial de Cuba, es decir, a una economía agroindustrial en Cuba. Por tanto, algo que no ha sido muy estudiado, y pienso yo que es muy importante, es ver cómo todo ese declive de la ganadería en Cuba fue un factor importante para la primera guerra de los 10 años. Y generalmente aparece fuera de las explicaciones por el conocimiento escaso que existe sobre la evolución de este sector en Cuba, y si hay alguna pregunta sobre esto podemos hablar después. De hecho, todas estas investigaciones me han llevado a pensar realmente que el verdadero contrapunteo en la historia de Cuba es más bien azúcar y ganadería, y no tanto azúcar y tabaco, que es algo que también podemos discutir. En fin, podemos ver esas diferentes transiciones, no tanto desde el punto de vista, digamos, más dinámico, más moderno de las tecnologías, sino a partir del uso de los animales. Y todas esas afectaciones que hay al uso de los animales de tracción, por ejemplo, y cómo a partir de la generalización, la introducción de esas tecnologías van cambiando un poco las dinámicas de la explotación de la ganadería en Cuba. Y todas estas transiciones, por ejemplo, de los animales moviendo los vagones de ferrocarril o moviendo los tranvías en La Habana, etcétera, son muy importantes a nivel local. También cómo va cambiando los sistemas de alimentación a partir de la proteína animal, de estos sistemas originales o más antiguos, ¿no? De llevar las vacas a los hogares o a los comercios para ordeñarlas directamente, y cómo se va modernizando esto durante a partir del 19, fines del 19, principios del 20. Esta gráfica es interesante porque se puede ver a fines del siglo XIX que la principal importación desde los Estados Unidos, además de las manufacturas, eran los productos de origen animal. Y eso tiene implicaciones hasta el presente, y es algo importante a destacar. En fin, bueno, todos sabemos lo que ocurre con el azúcar a partir de principios del siglo XX, todo ese gran auge que hay a partir de la intervención de los Estados Unidos, de la expansión de esas grandes corporaciones que invierten sobre todo en la mitad centro-oriental de Cuba en el azúcar, y ese nuevo auge de la nueva danza de los millones. Y aquí también, desde luego, es muy importante tener en cuenta la transformación de esos territorios del centro oriente de Cuba. Fíjense aquí en este mapa, en anaranjado, aparece como zonas de ganadería. En realidad era una ganadería donde todavía prevalecían muchos de los sistemas tradicionales, era una ganadería dentro del bosque en muchos de estos territorios, y por tanto hay que tener en cuenta todo ese proceso de expansión hacia las zonas boscosas para obtener mayor beneficio, mayores rendimientos agrícolas en la producción de la caña de azúcar. Más o menos en la continuación de los mismos sistemas del siglo XIX, por supuesto una gran utilización de la leña también proveniente de esos grandes bosques, y son temas que todavía podemos estudiar muchísimo más a nivel local, puesto que las visiones que yo he estado investigando tienen un carácter más general a nivel de todo el país. Entonces, bueno, esto también tiene su correlato en los temas de la ganadería, que son muy importantes. En este momento de transición entre fines del 19 y principios del 20 hay un gran auge de la importación y de un gran crecimiento de la cabaña ganadera, tanto en el caso de los equinos en general como en el caso del ganado vacuno. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Todavía hay una gran necesidad de ganado de tracción, y por eso hay una gran importación. Por ejemplo, el inicio de la importación de cebú en Cuba tiene que ver mucho con esa necesidad de animales de tracción, y originalmente se trajeron desde Jamaica, puesto que el cebú había sido importado primero en las Islas Británicas del Caribe. Pero al mismo tiempo que va aumentando la tecnología industrial, todavía permanece esta dependencia de animales de tracción en la agroindustria azucarera cubana. Pero eso también va a cambiar, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hay una sustitución de estos animales en el sector agrícola de las plantaciones por los tractores
y por los camiones. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta como parte de esa transición socioambiental. Por tanto, fue cada vez más importante dedicar mayores esfuerzos al uso de los animales como fuente de alimentos y de proteínas de origen animal. Y esto es un tema muy interesante. También a partir de la década del 30 y del 40, incluso hasta la década del 50, que sí realmente hubo un gran auge en Cuba de la ganadería en carne, que tenía que ver con todos los discursos alrededor de la proteína animal como un elemento fundamental en las ideas del desarrollo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Hot Spring, se traza una dieta ideal a nivel global donde la proteína animal tenía un papel muy importante basado en la dieta de los Estados Unidos. Cuba, por supuesto, siempre había tenido una gran dependencia de esa dieta basada en proteína animal de origen nacional y de importación, pero realmente este periodo de la década del 30 a la década del 50 fue cuando hubo el mayor auge de esa ganadería de carne de origen interno. Tiene que ver con muchos factores, los aranceles del año 27, las políticas proteccionistas, y eso permite que haya un pequeño sector de la ganadería que realmente obtuvo grandes beneficios durante este periodo y que pudo concentrar todos sus esfuerzos hacia esa ganadería de carne para abastecer fundamentalmente el mercado de La Habana. Esto es una historia mucho más larga, no voy a no voy a entrar en detalles realmente, pero todavía hasta la década de 50 esa ganadería siguió dependiendo mucho más de la carne que de la leche o de otros subproductos de la ganadería. Y también aquí es muy importante, por ejemplo, el papel del ganado cebú, que a partir de estos años comienza a adquirir cada vez mayor prominencia, como en otros países tropicales, como el animal mejor adaptado a las condiciones del clima y dedicado a la producción de carne. También tiene que ver mucho con las relaciones con los Estados Unidos, con las relaciones con los rancheros en Texas, en Florida. Y este es un elemento muy importante de esas relaciones en estos momentos con la ganadería de los Estados Unidos. También hemos podido ver a partir de la información que ese desarrollo, ese auge de la ganadería de carne realmente se concentra sobre todo en abastecer el mercado habanero. Si uno hace, como aparece aquí en esta gráfica, una comparación entre la década del 20 y la década del 50, realmente el crecimiento del consumo está centrado en La Habana. Y eso es un debate muy importante durante todo este periodo entre los expertos que llamaban la atención sobre esa Eso también es un indicador de desigualdad y podemos también hablar de esas implicaciones de la dieta en los ámbitos de la desigualdad, de la injusticia social, etcétera, ¿no? Porque eso tenía que ver también con un gran acaparamiento de las tierras por parte de empresas azucareras o de grandes ganaderos para producir este tipo de ganadería de carne basada en el cebú y en otros tipos de animales que se introducen en esos momentos. Este animal, por ejemplo, manso guasimales, se convierte en el símbolo del ganado de carne cubano y realmente hubo avances importantes en el aumento del peso promedio de los animales en ese momento, por poner un caso, ¿no? La pregunta es, después, unos años más adelante, se puso un poco de moda el concepto de la Hamburger Connection, de cómo hubo un auge de ganadería con grandes implicaciones políticas y sociales en América Latina a partir de la década del 60 por el incremento del consumo de carne en los Estados Unidos para los restaurantes de comida rápida. Y una pregunta es si Cuba se dirigía en esa dirección de la llamada Hamburger Connection. Y esto también es importante y con grandes implicaciones, ¿no? Porque esos sectores ganaderos, su interés fundamental era exportar cada vez más a los Estados Unidos y había grandes debates siempre en Cuba sobre este tema. Esto tiene implicaciones también, por ejemplo, en las características de la dieta cubana, del consumo. Si uno ve las discusiones de la época, Cuba era uno de los países mejor alimentados en términos generales, pero gran parte de esa alimentación procedía de la importación, sobre todo de los Estados Unidos, y al mismo tiempo Cuba era uno de los países menos autosuficientes en cuanto al consumo, en cuanto a la producción de alimentos en esos momentos. Son cuestiones también que podemos conversar más adelante.
En ese momento es que se produce la revolución, en medio de todos esos debates, y por tanto no es de extrañar que todas estas cuestiones de la ganadería se ubicaran en el centro de la transformación agrícola cubana, de la revolución agrícola cubana a partir de ese momento. Sabemos que también la agroindustria azucarera tiene grandes transformaciones, y aquí yo creo que es muy importante verlo desde el punto de vista ambiental. Es decir, esas grandes transformaciones de la industria azucarera dependieron cada vez más de la importación de maquinaria, como podemos ver en estos gráficos. El aumento de la cantidad de tractores, la cantidad de maquinaria en sentido, las combinadas, por ejemplo, para el corte de la caña a partir de la década del 70 sobre todo, dependió mucho del incremento del uso de fertilizantes, es decir, que cada vez fue más costoso producir esa azúcar por esa creciente dependencia de insumos externos, al contrario de cuando era posible destruir los bosques para obtener todos esos insumos, o cuando se dependía más de los animales como fuerza de tracción. Es interesante también ver cómo ya las concesiones ambientales están presentes en ese momento. Por ejemplo, en la década del 60, el primer libro que abre las llamadas ediciones revolucionarias fue el de Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Y esto es muy importante porque hay que ver que al momento de ese incremento en la modernización agroindustrial de Cuba, también existían las preocupaciones sobre las implicaciones ambientales. Y por otra parte, de los grandes cambios ambientales está el uso del agua y el manejo del agua. Por supuesto con implicaciones ambientales, pero con grandes beneficios sociales también a partir de estos momentos. Es decir, todos son temas necesarios. No fue solo el azúcar, fue también la producción de arroz y otros. Aquí vemos la cantidad de energía que se tuvo que importar al sistema en esos momentos para mantener esa gran dependencia de Cuba de la industria azucarera. Y esto tiene un correlato en la ganadería. Es decir, uno de los cambios ambientales más interesantes, yo creo, que ocurre en estos momentos es la idea de transitar desde el énfasis en la carne hacia de la carne vacuna hacia el énfasis en la leche, y además en la diversificación de las fuentes de proteína animal. Y aquí comienzan grandes transformaciones que no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, y grandes sueños sobre el rol de la ganadería en Cuba y en un país tropical. Aquí yo creo que Cuba fue también pionero en esas políticas de intento de producir grandes cantidades de leche en un contexto tropical, de modernizar la ganadería a partir de determinados elementos, a través de la genética, a través de la mejora de la alimentación, a través de la veterinaria, y realmente es una historia poco conocida quizás en el ámbito de los estudios sociales o de la historiografía en sentido general, y con gran cantidad de mitología, como bien decía Tony. Yo creo que esto es más interesante casi por la mitología que se genera alrededor de estos procesos de transformación ganadera, que por los propios cambios materiales que se van dando en función de esa transformación. Es decir, hay diferentes momentos. Por ejemplo, la relación con Canadá fue muy importante. Aquí tenemos un toro famoso, Holstein, que fue importado desde Canadá, porque esas políticas tuvieron como base el cruzamiento entre ganado Holstein proveniente de Canadá y el ganado Cebú, que ya estaba asentado en Cuba por más de un siglo. En Cuba se hacían estos cruzamientos también antes de la revolución, desde fines del siglo XIX, principios del XX, pero realmente nunca de esta manera tan masiva. Rosafue fue denominado el padre de la nueva ganadería, de la ganadería lechera cubana, y por eso, bueno, ahí tenemos la tumba de Rosafue para recordar a este importante semental importado de Canadá. Todas estas políticas tuvieron que ver no solo con la ganadería vacuna, sino con otras ganaderías también, como la porcina, la avícola, etcétera, que son cuestiones también muy importantes. Hubo una gran transformación del territorio, del espacio cubano, y muchas de las historias locales podrían recoger todas estas transformaciones de la geografía cubana por estos productos. También todo un desarrollo de la ciencia en función de estas transformaciones, la creación de nuevas instituciones. Por ejemplo, me detengo en el Instituto de Ciencia Animal, que fue una de las principales instituciones, por el hecho que el primer director de esta institución fue un británico,
que llegó a Cuba desde el Rowett Institute en Escocia, como primer director del Instituto de Ciencia Animal, y fue su director desde el año 1965 hacia el año 1972. Se convirtió en uno de los grandes expertos de ganadería tropical. Tuve la oportunidad de entrevistarlo. Es una historia apasionante desde sus orígenes en el Reino Unido hasta su posterior vida en los trópicos, porque luego de Cuba ha estado viviendo en Vietnam, en Tailandia, en Colombia, en México, en muchos otros países, y realmente está muy agradecido de esa oportunidad que tuvo en Cuba de aprender de la ganadería tropical. Estos proyectos tuvieron éxito, quizás no el éxito esperado, hubo un incremento de la leche. Esto tiene un correlato cultural muy importante, y el símbolo principal fue la vaca ubre blanca, que se convirtió en recordista mundial entre el año 1981 y 1982, y fue un fenómeno porque nadie pensaba que en el trópico iba a aparecer una vaca capaz de dar esa cantidad de litros de leche. Desde luego, lo más importante fue que ubre blanca le rompió el récord a vacas americanas, y esto tiene que ver también obviamente con el largo conflicto entre los dos países, y una manera muy interesante también, además de ver e interpretar y entender esos conflictos. Por tanto, es un tema muy apasionante, que si alguien tiene alguna pregunta podemos responderla después, y se convirtió en un símbolo de todas esas políticas ganaderas, de las políticas genéticas, porque se descubrió que que ubre blanca tenía su origen en genes de Rosafé y de otros grandes sementales o ganado importado desde Canadá, y por ese motivo es que hoy tenemos a ubre blanca embalsamada en una de las instituciones científicas creadas en ese periodo, y a mí me parece un símbolo muy interesante, es parte de la mitología. Muchas veces utilizan los que escriben o los que hablan de estos temas, los periodistas lo utilizan un poco en tono de burla, pero a mí me parece un símbolo bonito en general de ese esfuerzo por producir más leche para alimentar a más personas en base a proteína animal. He hecho una investigación durante muchos años entrevistando a científicos y otros protagonistas de todas estas historias. Hemos tenido oportunidad de recorrer, y hay una gran cantidad de correlatos culturales sobre esta historia, que es sería muy lindo poder investigar más en el futuro. Una estatua, canciones, hay todo un recuerdo, sobre todo en la Isla de la Juventud, que es donde se descubrió, donde produjo sus grandes récords. Pero hay otros. Por ejemplo, descubrí que en Escocia, en Glasgow, hay un grupo un grupo de música electrónica que se llama Ubre Blanca. No sé por qué, habría que averiguar si realmente ellos conocieron algo de la historia de esta famosa vaca cubana. Aquí, bueno, hay algunas de las experiencias en esos territorios con estudiantes también de algunos cursos sobre estos temas, y realmente Cuba fue un símbolo en toda esta etapa de las posibilidades de la ganadería de leche en los trópicos. Hoy sabemos que hay una crítica a las implicaciones de salud del consumo de leche, etcétera. Hay otro tipo de visiones, pero realmente creo que esto es una historia relevante que debemos contar. Copelia, por ejemplo, que fue producto también de esos esfuerzos por cambiar la dieta y por incentivar en el pueblo cubano el consumo de derivados lácteos en lugar de esa alta dependencia de la leche, de la carne de res, que como sabemos beneficiaba sobre todo a La Habana. Y aquí tenemos una evolución. Estas son investigaciones que hemos estado haciendo sobre las transiciones en el agro cubano durante el siglo XX, a partir del consumo de energía, el consumo de grasas también, y en sentido general el consumo de proteínas. Y se puede ver que realmente ese periodo de la década del 60 y del 70 fue uno de los periodos donde de fuentes locales fue posible incrementar más el consumo de proteína animal. Y bueno, hablando de esa mitología, que en algunos casos se puede utilizar como burla, que ubre blanca tenga una estatua, que ubre blanca tenga un monumento. Sin embargo, por ejemplo, en Escocia en Edimburgo, descubrí que Dolly también está embalsamada en
el Museo Nacional de Edimburgo, y esto es algo que es muy común en otros muchos países. También que, por ejemplo, hoy en los países tropicales se encuentran las principales vacas productoras, recordistas mundiales, y es más o menos el mismo tipo de políticas que dieron como resultado a Ubre Blanc. Y también tenemos que tener en cuenta toda la transición de la dieta de la proteína animal, y eso tiene implicaciones para Cuba también. Por ejemplo, el gran incremento a partir de la década del 60 del consumo de ave, del consumo de cerdo, en comparación con el consumo de carne de res. Es decir, hay muchísimos de estos temas que creo que son importantes, que pueden ser contribuciones, no tanto no solo desde la historia ambiental, sino desde los estudios sobre la alimentación, por ejemplo. Y yo creo que son importantes las visiones de la historia ambiental para los debates actuales sobre la sostenibilidad, la problemática ambiental, el cambio climático, por qué Cuba aparece en un ranking bastante positivo en general en muchos de esos indicadores sobre el desarrollo sostenible. Por ejemplo, este Sustainable Development Index que fue desarrollado desde el Reino Unido también. Cuba siempre aparece entre los primeros lugares en cuanto a este indicador, o este otro indicador del Country Overshoot Day, es decir, hasta cuándo se podría vivir de la forma en que viven los cubanos o de la forma en que se consume en Cuba. Yo creo que para todo esto es muy importante conocer y entender la historia ambiental a escala nacional y a escala local. También es muy importante hacer una historia más comparativa, es decir, no Cuba como un caso aislado, como un caso único. Por ejemplo, cuando se hablaba, Pat hablaba sobre el turismo, yo creo que es cada vez más necesario hacer estudios críticos sobre el turismo en Cuba, que tienen mucho más quizás experiencia ya acumulada en caso de otras antiguas colonias en el Caribe, británicas o francesas, por ejemplo, pero sobre todo británicas, o en el caso tal vez de Puerto Rico, República Dominicana, por ese mismo hecho de que Cuba haya llegado a esta nueva ola de turismo de masa en la década del 90. Pero creo que es muy necesario hacer ese tipo de estudios comparativos con otros países o incluso del sudeste de Asia, etcétera. Así yo creo que eso es otra de las contribuciones de la historia ambiental, que puedes tener esa visión de la escala global, pero también de la escala local, en diálogo con otras maneras de interpretar y de entender la historia. Así que bueno, muchísimas gracias. En sentido general, creo que hay mucho por hacer todavía dentro de este ángulo, de este enfoque de los estudios históricos, y que hay muchos colegas que están trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente una clase Ahora vamos magistral. Sí. Sí, ya. Vamos a eliminar. Disculpen si hablé muy rápido, No. pero quería ofrecer esa visión muy amplia hasta cierto punto y que coincidía con algunos de los temas también que se van a hablar en estos días. Y desde luego sin muchos detalles, porque es una historia mucho más larga. Yo creo que se podría parar en cada dispositivo a leer y entender mucho mejor. Entonces, por eso está grabado. Podemos mirarlo cuantas veces queramos, pero realmente fue una clase magistral que se da para tantas disciplinas y tantas maneras de conocer Cuba. Así que muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a los que... Y la conexión buenísima también, ¿eh? Así que todo bien. Eso es un orgullo, porque he notado que a veces aquí en Cuba está mejor la conexión que en otros lugares que visito. Así claro, que, es un medio milagro. Tal vez sea aquí donde yo estoy, no en todos los lugares, pero bueno, es realmente algo positivo. Claro, es muy positivo y yo lo veo siempre como un milagro, porque son cosas que no suelen pasar mucho. Así que duró todo el tiempo la conexión. Bueno, preguntas, comentarios, seguro que va a haber. Yo voy a abrir un poco las preguntas. Si esa aproximación tan original, porque lo es, para entender las humanidades, las ciencias sociales, las artes incluso, es que se da para todas las disciplinas.
y todas las maneras de entender un país y su historia, es un poco ver cómo es la recepción dentro de Cuba y si hay una nueva generación de estudiosos, de jóvenes, si hay carreras universitarias que están incluyendo esa aproximación tan importante, tan necesaria. ¿Cómo hacemos, Pat? ¿Voy respondiendo a cada pregunta? No, yo creo que sería bueno si hay más preguntas, por favor, si hay más preguntas, vamos a darle 3 a Reinaldo, hacerlo por grupos de 3. Será mejor. Ok. ¿Alguien más? Anybody else got a question? English or Spanish? No, o vamos uno por uno. Bueno, vamos a ir uno por uno para darles tiempo a Sí. reflexionar. No hay problema, que eso siempre ocurre, que hay que romper el hielo primero. Sí. Bueno, es algo complicado realmente, pienso yo muchas veces, para hacer esa intersección entre los dos grandes ámbitos de los campos de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Siempre que vamos a estudiar una carrera, vamos con una idea muy fija de qué cosa es lo que queremos. Hasta cierto punto, quizás eso está cambiando hoy día. Yo vengo de una familia que se dedicaba a estos temas de la ganadería y que fueron pioneros en la agroecología. Pero yo no era consciente de cómo eso era una historia también muy importante para conocer y desarrollar, hasta que vino el periodo especial. Yo había hecho una tesis en la universidad de graduación sobre la industria azucarera, más bien con un enfoque socioeconómico, fundamentalmente. Había tratado algún aspecto sobre los impactos ambientales, pero desde luego en medio de la crisis de los 90 y en medio del movimiento de la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, al que me sumé junto a mis padres, mi hermano, pensé que había una historia ahí que no estaba hecha todavía, que había algunos atisbos que se mencionaba de manera muy amplia, muy general, pero que no había una investigación realmente profunda sobre cuáles habían sido las consecuencias ambientales y cómo nosotros, sin darnos cuenta, estábamos sufriendo las consecuencias ambientales de un proceso muy largo que venía desde todo ese gran auge de la industria azucarera en el siglo XIX. Porque, bueno, lo que decían, Se fue un poco la conexión. Ya no te escucho. no, es que justamente me estaba entrando una llamada y por eso tengo que rechazarla para que no Perfecto. se interrumpe momentáneamente. Entonces, bueno, yo creo que ese fue un poco mi preocupación, es decir, cómo yo podría contribuir desde la historia a ese movimiento de la agroecología, a interpretar, a entender por qué Cuba estaba sufriendo esa crisis, más allá, obviamente, del bloqueo económico, de los errores de la política económica, de lo que fuera, pero que la historia tiene un rol que desempeñar muy importante en todos estos procesos, explicativo y, como decía Tony, para entender esos procesos. Entonces yo veía que si iba a los historiadores, estos temas generalmente no les preocupaban mucho. Si iba a los científicos naturales o los geógrafos, generalmente su preocupación era muy inmediata, muy del presente. Incluso metodológicamente muchas veces los científicos no citan algo que tenga 10 años de antigüedad o 20 años, tiene que ser lo último que está saliendo. Entonces se pierde mucho realmente en esa interacción y en general la historia está en la base de la sociología, de las ciencias políticas, de los estudios de las ciencias naturales también. En muchos casos, ¿no? Lo que simplemente cuando uno está trabajando esos temas actuales no tienes tiempo muchas veces para hacer ese estudio histórico más profundo. De ahí que yo defiendo el rol de los historiadores que tienen que buscar este tipo de conocimiento, este tipo de historia, por ejemplo, en la historia local, entrevistar a las personas más con más edad que te puedan dar información de cómo han visto esos cambios que se han ido produciendo en esos territorios. Y realmente para mí, casualmente, en ese momento también me empecé a involucrar y a unir con el movimiento de la historia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Y prácticamente pude ser de los iniciadores de ese movimiento porque creamos la asociación, empezamos a crearla desde inicios de este siglo. Tuvimos una conferencia aquí en La Habana en el año 2004
una primera en Chile en el 2003, una en La Habana en 2004 y ya en el 2006 tuvimos la asociación. Ya habían asociaciones en Estados Unidos, en Europa, pero realmente fue un momento en que muchos historiadores empezaron a preocuparse de estos temas y a interesarse por crear una comunidad. Entonces yo fui en ese sentido privilegiado porque no solo estaban en contacto con los grupos cubanos que se estaban dedicando a las cuestiones ambientales, los movimientos ambientalistas, sino también con estos grupos dentro de los historiadores que estaban promoviendo este tipo de historia. Y también tuve la posibilidad de entrar en la Fundación Núñez Jiménez, donde tengo colegas que están trabajando temas ambientales actuales desde distintos ángulos. Entonces, para mí fue eso una cuestión muy positiva. A partir de ahí empecé a dar cursos en la universidad. Hemos tratado de hacer esfuerzos por formar nuevos historiadores ambientales, pero realmente ha sido muy difícil. Por una parte, porque yo no estoy todo el tiempo dando clases en la universidad, por otros compromisos, por mi trabajo en la Fundación Núñez Jiménez, pero bueno, tenemos ese curso de historia ambiental en la universidad, que para la carrera de historia es muy importante también, porque no hay ese enfoque generalmente presente. Hubo un momento que se hizo el esfuerzo por hacer los llamados cursos electivos, donde pudieran venir estudiantes desde otras facultades. Pero eso realmente ha sido difícil de concretar por las condiciones materiales que existen en Cuba, las cuestiones del transporte, las cuestiones de movilidad, que es uno de los temas que se va a trabajar aquí, que tiene grandes implicaciones también ambientales, donde la historia ambiental sería muy importante también para contribuir con todos esos procesos de transición desde el uso de los animales hacia el uso hacia la mecanización, ¿no? Entonces yo creo que es ambigua la mirada que yo pueda tener sobre la historia ambiental. Para mí no ha tenido el desarrollo que debiera tener, como sí lo ha tenido, por ejemplo, en Brasil, en Costa Rica, en Colombia y en algunos otros lugares, en unos lugares más que otros en Latinoamérica. Yo creo que todavía entre muchos historiadores permanece anclada la idea de qué es historia y que esto puede ser una subdisciplina. Yo no lo veo, hay un gran debate entre la historia ambiental, yo no lo veo como una subdisciplina de la historia, yo veo como una interpretación que debe ser incorporada en los estudios históricos de cualquier tipo y que puede ser útil. No quiere decir que todo sea historia ambiental, porque eso es una exageración, pero realmente es algo que puede contribuir mucho a todos estos debates, como bien decía Pat, tanto en el ámbito de las ciencias naturales como en el ámbito de las ciencias sociales, los estudios culturales, porque tiene muchísimas implicaciones. Es decir, para mí es un poco agridulce, ¿no? Porque creo que han habido avances, hay colegas que están... Yo vengo también de la historia de la ciencia y la tecnología. Hay colegas en la historia de la ciencia y la tecnología que contribuyen a la historia ambiental con muchos de sus estudios, sin que sean, digamos, parte de esa comunidad de historiadores ambientales, porque las motivaciones pueden ser diferentes. De hecho, yo me moví de la historia de la ciencia y la tecnología a la historia ambiental, porque muchas veces he encontrado en la historia de la ciencia y la tecnología una visión muy apologética del papel de la ciencia y la tecnología, y realmente hay que tener un enfoque más crítico, como hay que tener una visión crítica de los movimientos ambientalistas, de las cuestiones ambientales también, porque yo creo que para eso la historia ambiental también puede contribuir mucho. Creo que de fuera de Cuba quizás ahora hay más autores, mencionaba algunos al inicio, que están incorporando la historia ambiental a sus estudios sobre Cuba, y esto es muy enriquecedor. Por ejemplo, las cuestiones del clima o las cuestiones de la energía, por ejemplo, algunas veces son temas más recientes después de la revolución, no esa larga historia. Hay autores que están trabajando ahora las cuestiones de la ganadería, de la dieta, la alimentación. Entonces yo creo que hay muchísimos temas por explorar dentro de esa historia ambiental. Y lo dejo ahí porque sería muy larga la discusión y el debate. Pero gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, voy a pasar a una pregunta en un momento, pero simplemente para contestar un poquito, no solo la academia, pero creo que también para la política en muchas áreas de la vida cubana sería muy importante realmente entender el porqué histórico de la realidad actual, ¿no? Es decir, desnormalizar un poco cómo están las cosas. No sí. Siempre fueron así. Coincido. Y fueron así fue por razones económicas, políticas, etcétera, ¿no? Eso es también consecuencia de una visión lineal de la historia y del desarrollo. Todos somos hijos de la idea del desarrollo, que es una visión, digamos, antiecológica hasta cierto punto, porque no hay crecimiento infinito con un mundo finito. Y ahí parte el cuestionamiento fundamental. Es decir, yo no niego la necesidad del desarrollo,
pero últimamente también me gusta más leer, por ejemplo, sobre la cuestión del decrecimiento. Cuando uno dice en Cuba crecimiento, obviamente a nadie le va a gustar porque enfrentamos una crisis de decrecimiento precisamente y eso tiene grandes implicaciones sociales. Pero a nivel global estamos en un mundo que de una forma u otra está abocado al decrecimiento más que al crecimiento, porque tarde o temprano no va a haber no solo energía, no va a haber recursos suficientes para esa idea de un crecimiento infinito. Entonces yo creo que todos estamos permeados de esa historia también para hacer y escribir la historia de Cuba. Entonces esos son enfoques críticos y no ver la historia lineal, es decir, hay crisis, hay momentos, por ejemplo, ¿por qué no se hacen historias comparando la crisis de los 30 con el periodo especial? Yo sé que, por ejemplo, Anthony ha trabajado mucho esos grupos. Yo a veces digo que deberíamos tener un centro de estudios del periodo especial. Ahora no, ahora hay grandes debates. Este es un nuevo periodo especial, no lo es, cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias. Bueno, ahí está un tema de investigación y un tema de una conferencia completa muy profunda que se han hecho, conferencias del periodo especial antes de esta nueva crisis probablemente. Bueno, vamos a comparar, vamos a ver cuál fue la crisis de los 30 también, cuáles fueron, y buscar un poco en qué contexto histórico se produce cada una de esas crisis, ¿no? ¿Qué diferencia tiene un periodo especial en